Es una bendición muy especial, un privilegio muy especial estar con vosotros aquí en este lugar. Y quiero llamar vuestra atención a un capítulo de la carta segunda a Timoteo, capítulo 4. Leo los primeros 8 versículos de ese capítulo. Dice así: Pablo dice a Timoteo, un hombre probado, un hombre que trabaja en el ministerio, un hombre que conoce la doctrina, un hombre que ha sido, permitidme decirlo con esta libertad, representante de Pablo en muchos momentos, como ocurrió en Corinto. Pablo le dice, te encarezco. No está ordenándole, está pidiéndole como un padre. Te encarezco, te pido, por favor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia. Bueno, con paciencia sí, pero ¿con qué más? Con doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora viene unos versículos, unos textos que son muy emotivos, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, dentro de poco tiempo habrás perdido al maestro, al Padre espiritual. No lo has perdido, va a estar en la presencia de Dios, pero te encargo, te encomiendo, te establezco una misión bajo juramento, es lo que hay aquí en el contexto. Te pongo bajo juramento, que prediques ¿qué cosa? La palabra. Solo la palabra. Nada más que la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en que no querrán escuchar la sana doctrina. Este tiempo estamos viviéndolo y atravesándolo en muchos lugares. No sé mucho el contexto de Argentina sobre esto, pero conozco el de España y el de Europa. La Biblia, la exposición bíblica, la predicación de la Biblia está en franco retroceso en la iglesia evangélica en Europa. Y hay muy pocas iglesias que tú puedes recomendar a una persona que dice yo quiero ir para oír la palabra. Hay poquitas. Recomiendas a estas iglesias, a tus amigos, a tu gente, a tus conocidos. ¿Por qué? Porque sabes que el domingo, por ejemplo, van a escuchar un mensaje bíblico. El mensaje de la Biblia se ha convertido en un mensaje devocional, en el mejor caso. Esa palabra devocional tampoco gusta demasiado en la esfera, en el contexto evangélico, y se ha convertido o se ha utilizado otro término, mensaje motivacional. ¿Qué es eso? Si no es un mensaje bíblico, no es motivacional. ¿De dónde viene la motivación? Bueno, es que el pastor va a predicarnos sobre lo bien que nos hemos comportado la semana anterior para que lo hagamos un poco mejor la siguiente. No me interesa el pensamiento del pastor. Quiero saber qué es lo que Dios dice a su iglesia por medio de su palabra. Estamos en retroceso. Por eso el tema es de capital importancia. Pablo dice a la iglesia de hoy, a los líderes de hoy, a los pastores de hoy, a los maestros de hoy, predica la palabra. No busques otra cosa. Expon la Biblia, porque solo a través de la Biblia habla Dios. Estamos oyendo muy a menudo frases como esta: Dios me dijo hoy. Bueno, ¿qué te dijo hoy Dios?
Me dijo, si está en la Biblia, muy bien. No está en la Biblia, no te lo ha dicho. Porque Dios no habla más que por su palabra. ¿Lo tenemos claro o no? De manera que tenemos que recuperar la Escritura, predica la palabra. Hay tres cosas que quiero mencionar esta noche. En primer lugar, ¿qué tengo que predicar? La palabra. En segundo lugar, ¿qué me demanda? Que te ciñas a la palabra. En tercer lugar, esto tiene que tener una consecuencia necesariamente. Quiero anticiparos que es mi convicción bíblica que no hay avivamiento espiritual posible que no venga de la aplicación de la palabra por el Espíritu. En el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Tienes ahí a Nehemías, que un día él ha dirigido, ha orientado la construcción de la muralla de la ciudad, ha cerrado los portillos, bueno, ya conocéis esa historia, y de pronto él se da cuenta que lo que el pueblo de Dios necesita es un avivamiento espiritual. Y que ese avivamiento espiritual no va a venir de la mano suya, por muy gobernador que sea, en representación del emperador. No va a venir tampoco por los levitas, allí está Esdras, el sacerdote. No van a ser ellos los que muevan al pueblo a un arrepentimiento. Él se da cuenta que el secreto está en la palabra y convoca a todo el pueblo, incluidos los niños. Ahí leemos de una forma muy clara, convocó a hombres, mujeres y a los que podían entender. ¿Sabe lo que significa? Los que son capaces de entender. ¿Tú crees que los niños entienden la Biblia o no? A veces hay iglesias que dicen, bueno, la escuelita dominical, además le llaman en diminutivo. Escuelita dominical, ¿para qué? Para entretener al niño, para que no moleste el culto general. Démosle un papelito bien dibujado, unas pinturas y a pintar todo el rato, y luego le lleva el papelito pintado, la lámina pintada al abuelito para que le dé un beso a la salida. No, estamos muy equivocados. Desde el momento en que el niño puede decir no quiero, puede recibir a Cristo. Y es necesario predicar el Evangelio y predicar la Biblia a los niños. ¿Lo tenéis claro o no? Si no, no vamos a tener un futuro claro para la iglesia. Tenemos que preparar a los hombres y mujeres de la iglesia desde la infancia. Prediquemos la Biblia. Ahora, todos sabemos muy bien qué es la palabra. La demanda del apóstol es muy sencilla. ¿De dónde procede la Biblia? La Biblia que nosotros tenemos en la versión Reina Valera o Nueva Biblia Internacional, Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas o la que tú quieras de las buenas traducciones, no utilices cualquier paráfrasis y cualquier, iba a decir cualquier tontería de ese tipo que no aclara nada, pero las Biblias serias son la traducción de los textos bíblicos que contienen ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora mira a Jesucristo, el gran cuestionado y cuestionable por los hombres de entonces y cuestionado también por los de hoy. Él ora al Padre. Cristo es enviado a la tierra con una misión concreta. ¿Viene para redimir a los hombres? Naturalmente que sí. Algunos afirman que Cristo fue enviado en su primera venida para ofrecer el reino a Israel. Y como Israel dijo no, entonces Dios dijo, ¿qué problema tengo yo aquí? Hay que buscar una solución, porque si resulta que rechazan lo que yo quiero, hay que inventarse algo para que no perdamos el tiempo. Perdonadme que lo diga de una forma tan coloquial. Cristo en su primera venida vino para revelar a Dios. Y en su primera venida, Cristo vino para morir por los hombres. ¿Lo tienes claro o no? Y este admirable Jesús recibe del Padre una comisión. Gálatas 4:4, Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Lo dice la Biblia, no tienes que responder tú. Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino para redimir. Y este admirable Señor recibe una comisión y le asigna el Padre Eterno un tiempo para realizar el trabajo. Es verdad que el Dios que se encarna es infinito porque es Dios. Es una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina que eternamente le corresponde por ser Dios y la naturaleza humana asumida por concepción en María a través de una obra omnipotente del Espíritu Santo. Bueno, ese es Jesús, lo sabemos muy bien. Pero este Jesús viene al mundo en misión salvadora porque Dios lo estableció así antes de crear el mundo. Todos sabéis, o muchos de vosotros sabéis muy bien, que Dios no es una persona. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Este ser divino existe eternamente en sí mismo. De manera que cuando no hay creación, no hay ángeles, no hay astros, no hay nada, Dios existe en sí mismo. Y este buen Dios, admirable Dios, infinito Dios, omnipotente Dios, inmutable Dios, un día toma una determinación en el seno trinitario. Queremos revelarnos para que nos conozcan. Hay que hacer algo para revelarse de esta manera. Y claro, cuando tú preguntas, ¿qué fue lo primero que Dios hizo para que se le conociera? La respuesta más genérica, ¿sabes cuál es? Dios creó. ¿Es verdad que la creación revela a Dios o no? Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. Todo lo que de Dios se conoce a él, a los hombres les es manifiesto porque Dios se lo reveló. Su eterno poder y deidad. Muy bien. La creación manifiesta la existencia omnipotente del Dios omnipotente. Pero antes de que Dios crease, Dios decidió salvar. Esa es la primera gran manifestación del Dios de la Biblia. Escucha la Escritura. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice Reina Valera, ¿no? La mayoría. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Déjame decir esto con claridad para que todo el mundo lo entienda. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y esa es la primera exteriorización de Dios. Dios manifestó, se exteriorizó, se hizo realidad. Luego el hombre lo va a palpar con sus manos y a ver con sus ojos. Dios se exteriorizó manifestando su gracia. Y Dios determinó salvar al pecador. ¡Qué maravilla es esto! Algunos discuten sobre si Dios hizo una elección para algunos para salvación y otros para condenación. Deja que se peleen. Todo eso es pura filosofía. Lo que yo sé es que Dios determinó salvar al hombre. ¿Por qué? Porque quiso. No hay ninguna consecuencia natural que le llevase a esto. Dios es soberano. ¿Tú crees en la soberanía de Dios o no? En soberanía Dios determinó salvar. En soberanía Dios estableció la obra de salvación, Gálatas 4:4. En soberanía el Padre llama a los pecadores y los trae a Cristo. En soberanía Cristo salva a los que acuden a Él. En soberanía santifica a esas personas. En soberanía los lleva a través de la vida, dándoles el querer y el hacer por su buena voluntad. En soberanía los glorifica y los sienta con Él en lugares celestiales. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. ¿Lo crees o no? El Dios del cristianismo es así de pequeño. Hoy.
pide por todo, ruega por todo y siempre se va defraudado. No es mi Dios. Mi Dios no pide por nada. Mi Dios establece. Y este Dios que se exterioriza de esta manera da posibilidad de conocerle a través de ¿qué? A través de su palabra. Escucha a Cristo. Cristo viene al mundo, viene para revelar al Padre y le dio el Padre un tiempo. En la Trinidad Santísima, cada persona divina asumió un papel específico en la salvación. Por eso, como los tres participan, siempre que hay salvación están las tres personas divinas. Ahora bien, este Hijo de Dios viene a dialogar un mensaje de gracia con los hombres. ¿Es así o no? Bien, ¿y para eso qué tiene que hacerse? Hombre, tú ves al Dios admirable que se manifiesta, se revela en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el monte Sinaí. Dios se revela a los hombres. ¿Y qué ocurre ahí? Pues ocurre sonido de bocina, truenos, relámpagos, voces, en fin, un aparato impresionante que dice: yo estoy aquí, señores. Nadie se atreva a acercarse. Porque aquel que traspase este límite morirá. Y los hombres miran a Dios con un corazón angustiado. Y dicen: ¿dónde estás y dónde estoy? Y de pronto viene el cumplimiento del tiempo. Y este Dios omnipotente se viste de humanidad. Y es envuelto en pañales. Y acostado en un pesebre. Y viene la gran revelación de Dios en nivel humano. De manera que este Dios admirable viene para dialogar con nosotros, palabras de Dios en garganta de hombre. Y viene para darnos un abrazo de Dios con brazo de hombre. Y viene para sentarse al lado de un publicano y de un pecador y de una prostituta. Sin que eso signifique rebajar su justicia. Y viene para caminar mi vida, sentir mis tentaciones, mis aflicciones, llorar mis lágrimas y morir mi muerte. Este es Dios, el Dios de la gracia. La Biblia es, amigos míos, un libro de gracia siempre. De manera que Dios en gracia revela a los hombres la falacia de una vida lejos de Él. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Él. No hay ninguna dogmática bíblica que sea, perdonadme que lo diga así tan coloquialmente, de palo. No existe eso en la Biblia. La Biblia es un libro de gracia. Y esta palabra de Dios es la que Cristo da a los suyos y al mundo. De manera que cuando Él termina ese tiempo de ministerio terrenal, en el tiempo que el Padre le dio, el esclavo, el que se ha convertido voluntariamente en siervo, comparece delante de su dueño, Juan capítulo 17, y dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se ha terminado. Y en ese capítulo 17 del Evangelio según Juan, será el tema de la conferencia misionera de Palabra de Vida este año. En ese capítulo, Cristo presenta 10 cosas al Padre que quiere que sea la iglesia. Algunos dicen que la iglesia no está en el Nuevo Testamento. Que cada vez que aparece iglesia, y aparece 2 veces en los evangelios, siempre en futuro. Bueno, no han leído el capítulo 17 de Juan. En el capítulo 17 de Juan, Cristo habla de la iglesia. ¿Qué dice Jesús acerca de los que están con Él, de sus discípulos? ¿Qué dice al Padre? Les he dado tu palabra. No le he dado otra cosa. No he sentado una cátedra especial para enseñarles alta teología. Les he dado tu palabra. No hay teología que no descanse en Biblia. Si hay alguna teología que no descanse en la Biblia, no es teología.
porque la teología en mayor o menor dimensión, en mayor o menor profundidad, la teología por concepto propio de su palabra es el discurso, la enseñanza acerca de Dios. Nadie conoce a Dios si no es por su palabra. De manera que Cristo dice, les he dado tu palabra. Y añade, porque las palabras que me diste, Juan 17:8, las palabras que me diste, les he dado. Padre querido, yo no he traído una palabra especial y singular, aunque soy el Verbo, porque el Verbo viene para revelar al Padre. Y lo que tú me diste en tu palabra, yo les he dado. ¿Tú crees que esto fue así o no? Naturalmente, por tanto, si el Verbo eterno de Dios, el Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, ha dado las palabras de Dios, ¿qué tienes tú para dar hoy al mundo? Solo la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios procede de Dios mismo, ¿es verdad? Claro, si es la palabra de Dios, procede de Él. La Biblia es un libro singular. Cito un texto de la Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, ¿nos ha hablado por quién? Por el Hijo. De manera que Dios nunca ha dejado de revelarse por la palabra. Desde el principio de la historia, Dios habló con el hombre. Él. Por ejemplo, cuando Adán peca, ¿qué es lo que Adán hace? Fue corriendo y dijo, perdóname, Señor. No. Fue y se escondió. No quiero dialogar con Dios. ¿Qué hace Dios? Exacto. Viene a dialogar con el hombre. ¿Quién restaura el diálogo? Dios. Y el tiempo va pasando y claro, algunos me dirán, es que estás buscando un ejemplo muy antiguo de un hombre lleno de miedo porque, ¿qué quieres pensar? ¿Que ese hombre tenía intención de buscar a Dios? ¿Qué va? Voy a Isaías, ya pasaron muchos años, capítulo 53. Todos nosotros nos acercamos a Dios por nuestro... ¿Qué va? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual por su camino. Luego no hay camino del hombre que converja en Dios. Bueno, estás otra vez hablando de una época muy compleja, muy difícil, en donde el pueblo se había apartado de Dios. Bueno, para ti los dos textos del Antiguo Testamento, ¿te llegan? Te los regalo. Voy al Nuevo Testamento y oigo a un hombre de la iglesia que dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Y en Lucas 19:10 que leo, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta? La teología moderna escapa de la soberanía de Dios porque quiere endiosar al hombre. Mientras que el Dios del cielo, hecho hombre, viene para dar un mensaje basado que descansa ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahora, todos sabéis lo que es la Biblia. ¿Tienes una en tus rodillas? Muy bien. Algunas bien pintaditas, la mía también está bastante pintada. Algunos no tienen una Biblia de papel, pero pueden encender su Biblia electrónica, ¿verdad? Bueno, todo el mundo tiene la Biblia. La Biblia, lo sabéis muy bien, es un escrito único. Ningún escrito en la historia de la humanidad es así, en estructura. Un escrito que fue producido a lo largo de más o menos 1400 años. Año arriba, año abajo, da lo mismo. Y por unos 38, 39, 40 autores diferentes.
Lo sorprendente es que se nota en la lectura de la Biblia que hay una revelación más intensa en algunos libros que en otros. Probablemente, uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job. Ahí, en el libro de Job, hay un hombre que no tiene la revelación que tenemos tú y yo, ¿verdad? Pero conoce a Dios. Y ese hombre está sometido a una prueba brutal. Satanás está jugando con Job porque quiere ofender a Dios. Y Satanás vino a Dios para decirle, mira qué tienes ahí. Dios le dice, ¿tú lo has visto? Y el Espíritu Santo da testimonio de quién era Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lógica, este hombre debía ser, perdonadme decir otra vez una frase coloquial, el niño bonito del Señor. Míralo, míralo, ahí lo tienes. Y ahí tienes al tentador que le dice, ¿sabes por qué te ama? Porque le estás cuidando. Sácale sus cosas. Y un día Job se acostó rico, se levantó pobre. Se acostó con hijos, se levantó sin familia. Se acostó reconocido por la gente, se levantó despreciado por sus amigos. Y él está sentado en la ceniza, en el polvo, porque no puede sentarse en la casa. El olor del aliento de Job, lo dice el libro, es nauseabundo. Los gusanos afloran por la piel de sus manos. Está esquelético porque es incapaz de asimilar los alimentos. Y él está en esa situación, está tirado en la basura, porque es donde puede estar. Alguien dice, mira dónde está. Está porque no puede estar en su casa. Y de pronto se abre la puerta de su casa, déjame imaginar un poco, y sale su esposa. La mujer de Job era la mujer más reconocida de todo el entorno de aquel tiempo. Y esa hijo dice, ahí viene mi amor. Se va a sentar a mi lado. Me va a hacer una caricia. Tal vez me dé un par de besos y sentiré tranquilidad. Y llega la mujer. Pero aún estás vivo. Maldice a Dios y muérete de una vez. Bueno, este es Job. Pero Job es el único hombre que al principio, y dejadme hacer un paréntesis aquí, Job al principio tiene discursos muy largos y quejosos. Escucha, Job, maldito el día que nací. Vaya. Vaya expresión tremenda, lo dice Job. Ojalá no hubiese recuerdo del día de mi nacimiento. Pobre Job. Job está deprimido. Tú sabes que los grandes héroes de la fe del día presente, del tiempo presente, dice que no puede estar deprimido un creyente. ¿Lo oíste alguna vez o no? No es verdad. ¿Tú crees que Elías es un creyente importante o no? ¿Sí o no? Bueno, pues Elías está tirado debajo de un árbol diciendo a Dios, sácame la vida de una vez. ¿Cómo está? ¿Está contento? No, está deprimido. ¿Y Moisés qué hace Moisés? Lo mismo. Si tú me vas a seguir poniendo esta carga encima, que no es mía, que es tuya, le dice a Dios, mejor que me mates. Es un creyente que está deprimido, ¿sí o no? Este espiritualismo extraño a la Biblia ha causado más daño a cientos de creyentes que 1000 demonios sueltos. Hay gente que ha sido acusada como Job, como acusaron a Job, de una vida con pecado oculto porque tiene un problema en su mente que lo deprime. De la misma manera que un creyente ortodoxo sano puede tener un problema de estómago, hay un creyente que puede tener un problema mental y es un buen creyente, ¿es así o no? Naturalmente, Dios permite
momentos de tragedia intensa, de dolor intenso, para que tú entiendas que Él está ahí. En mi experiencia de vida ministerial, durante 40 años en el pastorado de la misma iglesia, podría contaros esta noche una docena de historias de problemas que me ha traído el pastorado. Por mi culpa, no por la culpa de Dios. Pero yo recuerdo una vez que me levanté una mañana absolutamente fundido. ¿Sabéis? No tenía ganas ni de leer la Biblia ni de orar. Hombre, el pastor de la iglesia más antigua no quiere leer la Biblia, ¿no? No. Y me puse en mi despacho y dije al Señor, Señor, tú sabes cómo estoy. Abrí mi Biblia y busqué a propósito un salmo. ¿Sabes qué salmo? El 23. Y comencé a leer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo leía, pero mi pensamiento, ¿sabes dónde estaba? En el problema. De modo que leía mecánicamente y dije, Señor, así no puede ser. Voy a leer el salmo en voz alta, no a gritos. Nunca grites, porque Dios no es sordo, ¿eh? Hay algunos por ahí que tienen que gritar, cuando oran gritan desaforadamente como si el Señor dijese, cállate, cállate, no te hagas daño en la garganta, que yo te oigo con una voz mucho más tranquila que esa. Pero yo estaba leyendo en voz alta, seguí por esos versículos. Voy a seros muy directo. Voy a confesaros. Ningún versículo del Salmo 23 me decía nada. Y de pronto llegué al versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es como si el Espíritu Santo de Dios me dijera, para un momentito. Samuel, ¿qué tienes a tu alrededor? Angustiadores, Señor. ¿Y qué están haciendo? Angustiándome. Bueno, ese es su oficio. No puedes impedir que cumplan su misión, angustiarte. Y de pronto Dios separó los angustiadores y puso una mesa. Dijo, siéntate, vamos a dialogar. Y el problema termina cuando tú sabes que Dios está ahí. ¿Recuerdas Job? Y termino y voy a otro punto. ¿Recuerdas a Job? Llega un momento en que nadie le cree, él no tiene forma de convencer al resto de que no es como ellos piensan, y de pronto Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará en el polvo, y después de deshecha esta mi carne, he de ver, esta mi piel, he de ver con mi carne a Dios. Claro, Job se consuela porque está pensando en el cielo. Yo no sé qué revelación tenía Job del cielo. Honestamente, yo sé que Abraham esperaba la ciudad celestial, pero no sé muchas más cosas. Lo que sí sé es que Job no está pensando en el cielo, sino en la tierra. Y Job está diciendo, este Dios que me conoce se va a levantar ¿dónde? En donde estoy yo, en el polvo. Y va a curar mi enfermedad, mi problema. Y he de ver en mi carne a Dios ahora. De ahí que al final del libro dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, no alegoricemos la Biblia. La Biblia hay que interpretarla tal como está y estudiarla conforme a lo que la Biblia revela, no a lo que algunos nos dicen. Dios reveló las verdades que están en la Biblia por medio del Espíritu Santo, porque toda la Escritura no es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para entender este verbo inspirar, traducido muy bien al castellano, no tenemos otro, tendríamos que pensar en el
contexto de la palabra en el idioma original del Nuevo Testamento, que tiene que ver con empujar. Por ejemplo, cuando el COVID, pusieron muchas vacunas para el COVID, ¿verdad? ¿Cómo eran? Pues había una jeringuilla, el líquido dentro, un émbolo, ponían ponían la aguja, no el émbolo, ponían la aguja y empujaban el émbolo. ¿Y qué pasaba? El líquido salía y pasaba a tu músculo, te dolía bastante, pero más o menos lo podías soportar. Bueno, esto es lo que hay ahí. El Espíritu Santo de Dios no solo revela al hombre seleccionado por él. Dios en soberanía no dejó de elegir al autor de la Biblia. Este hombre seleccionado por él recibe un mensaje, ¿verdad? Ahí tienes a Jeremías. Míralo en el capítulo 1. Vino a mí palabra de Jehová, y permanentemente está diciendo lo mismo, Jeremías. Luego la palabra que él va a decir a la gente en la calle, ¿de dónde viene? De lo que Dios le comunica. Muy bien. Ya está Jeremías predicando el mensaje, y cada vez que Jeremías predica el mensaje, ¿qué ocurre? La gente lo aplaude. Le dice, bien, Jeremías, bien. Es lo que teníamos que oír. Cada vez que Jeremías predica lo que Dios le dice, ¿qué ocurre? Termina de muy mala manera, hasta metido en una cisterna, este Jeremías. Y de pronto, Jeremías se enfada un día con Dios. Tajantemente. Lo puedes leer. No voy a hablar más en tu nombre. Se ha terminado. Déjame que me sonría un poquito, permítemelo. El Señor desde el cielo dice, qué enfadado está este chiquitín hoy. Y de pronto Dios no le dice a Jeremías, cállate. No le dice. Comienza a actuar por dentro de Jeremías. Y dice, sentí un fuego dentro de mí que me quemabas. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. Y de pronto Jeremías ya está un poco consolado. Dios le dice, vamos, Jeremías, toma un rollo de libro y escribe lo que yo te dije. Lo que te dije, ¿qué? Hace un rato yo venía con mi amigo pastor Matías. Venimos hablando un rato, ¿verdad, Matías? Bueno, yo le voy a pedir a Matías que suba aquí y que repita todo cuanto hemos hablado. Es imposible. Me va a decir, algunas cosas me acuerdo, pero otras no. Pero hombre, si hace media hora o una hora que lo hemos hecho. Cuando Dios le dice a Jeremías, escribe todo lo que yo te dije, es el ministerio de 10 años. ¿Cómo va a acordarse Jeremías de lo que dijo hace 10 años? Pero Dios dice, hazlo. Porque aquel que inspira el mensaje a Jeremías custodia la mente de Jeremías para que escriba lo que Dios le dijo. De modo que cuando tú lees la profecía de Jeremías, ¿qué es eso? Palabra de Dios. No se te ocurra quitarle nada ni añadirle nada. Y esa palabra de Dios, ese concepto de inspiración, Dios empuja al profeta para que escriba, o a Pablo, o al apóstol para que escriba, se complementa con el pensamiento de Pablo. Pedro responde a la pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? Pablo responde a la pregunta, ¿qué ocurrió para que se escriba? ¿O para qué vale la Biblia que se escribe? Y Pablo dice que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Luego lo que está diciendo Pablo no es cómo se escribió, sino para qué se escribió. Y esa palabra inspirar de Pablo no es la palabra que utiliza Pedro, es otra. No tenemos otra alternativa que traducirla como inspirar, pero la palabra de Pedro es empujar, como cuando de estos que andan en tabla de surf en la
laguna aquí cerca, que cuando hace buen viento sueltan sus parapentes y van corriendo llevados por viento. Esa es la palabra que hay ahí. Pero la palabra que Pablo utiliza no es la palabra empujar o constreñir. Pablo se queda parado. Los españoles, los castellano hablantes, tenemos que utilizar una palabra cuando la Real Academia de la Lengua lo autoriza, mientras tanto no. Un griego le importaba nada la Real Academia de la Lengua. Él tenía que expresar una palabra y como el griego es la matemática de la lengua, no tiene palabra, la inventa. De manera que Pablo inventa una palabra que aparece solo ahí en toda la Biblia y que literalmente traducida es soplada por Dios. Luego, ¿la escritura es soplada por Dios? Sí. Pero el escritor a los hebreos añade algo más. No solamente es soplada para dirección, para conducción, sino que es soplada para vida. Y en Hebreos 4:12 leo esta palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Luego funciona, tiene vitalidad. Esa palabra, ese adjetivo eficaz, tendríamos que utilizar dos para dar todo el sentido de la palabra que hay en el texto griego. La Biblia no solo es eficaz, es eficiente. ¿Sabe la diferencia que hay entre esas dos cosas? Bueno, yo estoy ahora aquí en Argentina, calorcito de verano, manga corta, pero dentro de 15 días, si el Señor lo permite, estaré llegando a España. Ya en Madrid va a hacer frío, pero en el norte de España hace mucho más frío. De modo que yo vengo con poca ropa, salgo ahí del avión, me voy a buscar el automóvil para ir a mi casa. Un viento bien frío me agarro un constipado de estos. Y me encuentro con un amigo al otro día. Me dice, oye, ¿qué te pasa? Estoy acatarrado. Bueno, te voy a dar el remedio de la abuela. Una taza de leche bien caliente con miel y una aspirina. ¿Sabéis lo que es aspirina, verdad? Bueno, muy bien. Me voy a la farmacia. No me compro una aspirina. Me compro una caja de aspirinas. Y me la llevo y las pongo en la mesa de luz. Y al otro día me encuentro con mi amigo. Me dice, ¿qué tal estás? Yo le digo, bastante peor. ¿Pero cómo? ¿No es eficaz la aspirina para el catarro? Sí, pero solo es eficiente si la tomas. ¿La tomaste? No, es muy eficaz, pero no es eficiente. La Biblia es eficaz y eficiente. La Biblia, Dios dice, si no la lees, eres responsable por no leerla. Y si la lees, eres responsable por lo que dice. ¿Notas la gran diferencia? Luego, la Biblia es la enseñanza de Jesús, porque es eficaz y eficiente, y es la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñaba ¿qué cosa? La Biblia. ¿Qué le dice a Timoteo? Predica la palabra. Ahora, la palabra no solamente tiene que ver con la predicación dominical de un sermón a la iglesia, tiene que ver también con la evangelización. No se te ocurra predicar el evangelio sin Biblia. Porque el evangelio es la palabra ¿de qué? De la cruz. ¿Sí o no? La doctrina de la cruz. Y tú dices, los predicadores de hoy dulcifican el sermón para los creyentes y lo azucaran para los perdidos. De modo que no hace efecto ninguno, ni en un lado ni en el otro. Yo conozco un pastor, hombre bastante joven, que ha impuesto en la congregación algo muy curioso. No se canta al final un solo cántico, un solo himno, una sola canción, se cantan dos. Yo un día le digo, ¿y por qué dos tú? Y él me respondió, porque la segunda es para que la gente salga contenta.
De modo que es una canción bien marchosa para que la gente salga contenta. La iglesia necesita salir llorando muchas veces, señores. Porque el Espíritu de Dios toca a la iglesia con tu palabra. No, con la de Dios. ¿Entiendes esto? Toda predicación que no descanse en la Biblia no es predicación, ni es enseñanza. Ahora, la palabra marca distinciones, hermanos míos. ¿Por qué dice Pablo predica la Biblia? Porque marca distinciones. Escucha lo que dice Cristo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Luego, un creyente que conoce Biblia nunca va a vivir como el mundo. Hoy en día, la ideología de género, sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es el veneno impresionante de la sociedad. La destrucción de la inteligencia humana. El aborrecimiento de la condición natural, no espiritual. Y los creyentes muchas veces, los predicadores muchas veces, utilizamos palabras que no están en la Biblia. Y he oído muchas veces hablar de género, femenino o masculino. No, señor, no. La Biblia no entiende de eso. La Biblia entiende de sexo, masculino y femenino. Pero claro, además de esto, no hablemos de eso, entonces dejémoslo ahí. No hablemos de, ya, bueno, dentro de poco tiempo no vamos a poder hablar de nada. No conozco. Yo oí de un pastor sueco, noruego, que un buen día este hombre sintió la necesidad, subió al púlpito de su iglesia, pastor luterano, y predicó sobre la ideología de género y habló de los homosexuales. Esto fue el domingo. El miércoles llegaba un funcionario del juzgado a su casa. Le decía, pastor, una citación para presentarse la semana que viene al juez. Allá fue. El juez le vio con toda la solemnidad de juez y le dijo, usted ha predicado sobre homosexualidad y yo tengo aquí denuncias. Dijo, sí, he predicado, sí. ¿Usted sabe que está predicando contra las leyes nacionales? Sí, lo sé. Bueno, le dijo, bueno, pastor, mire, usted es muy conocido en la ciudad. Vamos a arreglar el problema con una advertencia escrita. Yo no le voy a multar, no le voy a sancionar, pero le voy a poner una advertencia escrita. Y usted me va a prometer que nunca más va a hablar de homosexualidad en la iglesia. Y él le dijo, sí, señor, nunca más. 2 semanas después, en el tablero de anuncios de la iglesia, pone tema del domingo: homosexualidad. Y todos los galápagos de 2 patas que andan por ahí, que son de ese género, vinieron los primeros a la iglesia. Dice el que ponía la noticia, a ese sí que lo conozco, decía, nunca el pastor tuvo un auditorio más grande. Lleno. Y él subió al púlpito y dijo, señores, hermanos míos, hoy por la mañana voy a leer unos documentos antiguos. Y comenzó leyendo las referencias que había a Sodoma y Gomorra en la Biblia. Luego pasó para adelante y leyó las condenaciones a ese tipo de personas en algunos profetas. Y luego vino hasta el Nuevo Testamento y leyó el capítulo 1 de Romanos, el capítulo 2. Y luego fue a Apocalipsis y dijo, los tal estarán fuera. Y cuando terminó dijo, que Dios les bendiga. Amén. Esa semana
el policía en su casa, al juzgado. Llegó al juzgado y el juez le dijo, usted no solo ha incumplido las leyes, sino que ha incumplido su palabra. No le puedo creer. Y dice, perdone, señor juez. La reunión de la iglesia está grabada y filmada. Y un notario dio certificación de que es así. ¿Quiere oírla? Dígame qué hizo, qué dijo usted. No dije nada. He leído un documento de hace aproximadamente 2500 años. Luego otro de un poco menos y luego otro del siglo I. Solo leí. Si usted no quiere que se lea eso, tendrá que sancionar ¿a quién? A la Biblia. Mientras no arranquen esos capítulos, yo voy a leer la palabra de Dios. ¿Está claro o no? Hermanos míos, a veces decimos, qué barbaridad, ¿a dónde hemos llegado? La palabra santifica. Tú vas a una librería evangélica, se ha mencionado la Sociedad Bíblica hace un momento para libros, conozco al secretario de la Sociedad Bíblica Argentina, un encanto de persona. Tú vas a una librería evangélica y pide, por favor, haz la prueba. Manuales de ética cristiana para jóvenes. Te van a poner una docena. El joven debe saber que bla, y el joven debe saber cuá, y el joven debe seguir. Y los jóvenes están metidos en el fango del pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardar su palabra. ¿Qué dice el vivo salmista? En tu palabra he meditado para no pecar contra ti. ¿Entiendes o no? Por eso cuando un joven cristiano vive la Biblia, tiene problemas en el mundo. Porque es un incomprendido. ¿Me sigues o no? Necesariamente la juventud de nuestras iglesias tiene que jugar al fútbol. Claro que sí, en Argentina más todavía. Tiene que jugar al fútbol. Que juegue al fútbol cuanto quiera. No puede jugar al fútbol y dejar la Biblia. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir? Los jóvenes necesitan Biblia, los mayores necesitan Biblia. Es una tristeza tremenda ver que iglesias evangélicas históricas están siendo arrastradas de aquí para allá por doctrinas no correctas. Personas ocultos en donde se celebraba la adoración a Dios y se guardaba respeto por el Dios que está presente en la reunión, se han convertido en un show dominical impresionante, donde la gente se cae al suelo, la gente camina por encima de los bancos, la gente grita y cosas por el estilo. Eso es un atropello a la santidad de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen la Biblia. ¿Me sigues? Y por eso Pablo dice que lo más triste es la congregación de infantiles. Me está asombrando ver una niña mirándome todo el rato. Pero los niños, ¿son niños o no? Juegan con lo mejor y lo rompen, ¿es así o no? Yo tengo unos cuantos nietos. Un buen día, cerca de Navidad, mi esposa y mi hija mayor, mi esposa que partió con Cristo, mi hija mayor, no la esposa actual, para que nadie la confunda. Mi esposa llegó a mi despacho y me dijo, oye, ¿podrías quedarte con el niño? Porque Marta y yo, si se llama mi hija, queremos salir a dar una vuelta por los comercios. Dije, sí, ahí me quedo con el niño. Nos habían regalado a nosotros hace años una figura de porcelana carísima, que era un flamenco, ¿sabéis lo que es el flamenco? Un pajarulo de esos, apoyado en una patita.
De modo que cuando nos regalaron la figura, yo le dije a mi esposa, ¿dónde quieres ponerla? Porque esto peligra. Y dice, allí en el mueble del hall, allí arriba, en la estantería. Cada vez que mi esposa me llamaba con relación al pajarulo, que es como yo le llamaba, era para que lo limpiara. Me decía, tiene bastante polvo. Y yo agarraba el pájaro, lo tiraba al fregadero, Bruce de este metálico. No. Yo decía, vamos, tomaba el pajarito y le decía a mi esposa, un trapito de lana, por favor. Ahí ponía. Buscaba un champú de pelo bueno, un cepillito, le daba, lo ponía debajo del agua y luego lo secaba con un secador. No fuera que al darle con un trapo se rompiera el pico del pájaro. Bueno, y una vez que terminaba, lo ponía en su sitio y decía, bueno, ya acabaste tu obra. Me dejan al pequeño. Y yo le llamé y le dije, mira, escucha bien al abuelo. Puedes andar por toda la casa. No importa. Juega donde tú quieras, me da lo mismo. No toques con el dedo ningún botón, porque eso era terrible. Al otro día no funcionaba ningún electrodoméstico. Porque él era un tipo con el dedo puesto así. Bueno, no funcionaba ni el lector de disco, no, nada. Bien, le dije, no toques nada, ¿eh? No, abuelo. Bueno, vale. Ahí estoy trabajando y de pronto siento a mi nieto. Abuelo, mira lo que tengo. Cuando te dice su nieto, sal zumbando porque tiene lo que no debe tener. Había puesto una silla y ¿qué traía en la mano? La figura. Yo me tiré por el aire, rescaté el pajarulo, él se cayó al suelo. Después cuando vino su madre y su abuela, dijo, el abuelo me tiró al suelo, quiere más al pajarito que a mí. Bueno, salvé la situación. Hermanos, ¿por qué lo hacía? Porque era un niño. Hay iglesias destruidas, destrozadas, deshechas porque solo tiene niños. ¿Y por qué tiene niños? Porque les falta la Biblia. La demanda de Pablo es muy interesante. Predica la palabra. ¿Cuánto de la palabra? ¿Todo o parte? Es que hay cosas muy raras en la Biblia. De modo que lo que tenemos que hacer es ir seleccionando lo que la congregación puede entender bien. Levítico, nada. Eso no, porque ¿qué es eso de sacrificios? Si tú no enseñas Levítico, nadie entenderá Hebreos. ¿Está claro? Luego, cantar de los cantares. No, eso nada. Predicar eso no, es un problema. Ezequiel, pesado es el Ezequiel este. Y luego vamos a llegar al Nuevo Testamento y vamos a predicar el Nuevo Testamento entero. ¡Qué bien! Ya estamos en el mejor sitio. Vamos a predicar Mateo. ¿Comenzamos por qué capítulo? Por el 1 sería lógico. ¿Pero qué hay en el capítulo 1 de Mateo? Genealogía de Jesucristo. Fulano engendró a Zutano. Fuera. Capítulo 2. Quiere decir que el capítulo 1 no es inspirado. Claro. Naturalmente, si tú no predicas el 1, nadie sabrá el entronque de Cristo con los gentiles. ¿Hay que predicarlo o no? Pues claro que sí. Y luego vamos por los evangelios adelante. Juan es un poco raro en su respuesta, pero vamos a tomarlo también. Romanos, el evangelio, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, no. Porque eso tiene unos problemas que ¿para qué? Y entonces pasamos a Corintios. Y en Corintios, el capítulo 11 y el capítulo 14, nada. El capítulo 13 tal vez, pero... Y vamos seleccionando así a pedazos la Biblia.
¿Tú crees que la Biblia es inspirada toda ella, sí o no? ¿Lo crees? ¿La estás leyendo toda? No estoy hablando de predicarla. ¿La lees en tu casa? ¿El marido y la mujer y los niños leen la Biblia? Hombre, no vuelvas loco a un niño pequeño con textos que no entiende. Tienes que dar la Biblia a los niños porque Dios lo manda. Y en Deuteronomio 6 dice, esta palabra estará sobre tu corazón y la enseñarás a tus hijos. Queridos míos, los niños son el valor más grande que puedes presentar delante de Dios. Cristo suspende un sermón para coger a un niño en sus brazos. Cristo dice, dejad a los niños que vengan a mí. Podría deciros esta noche que el ministerio, uno de los ministerios más importantes en nuestra iglesia en Vigo, son los niños. Y que para esos niños hay un programa de enseñanza cada domingo durante 5 años. Y hay muchos niños que se han convertido. Y hay niños que arrastran a sus padres, que antes estaban más o menos fríos, y dicen, yo quiero ir al culto porque quiero aprender la lección de hoy. Los niños necesitan a Jesús. La idea de dar poca Biblia en casa y mucho sermón en la iglesia es una tremenda equivocación. La Biblia tiene que estar en el hogar. Y el peligro más grave que tenemos hoy es añadir o quitar a la Biblia. ¿Y cómo se añade? Pues de una forma muy sencilla. Escucha lo que dicen algunos por ahí, que se llaman apóstoles y no sé qué. No te sorprenda porque ya hay alguno que se llama arcángel. Y este apóstol con rango apostólico dice, escuchen ustedes bien, esta noche Dios me dijo, y lo que yo voy a deciros tiene tanto valor como la Biblia. Mentiroso. Cuando alguien me dice, oye, Dios me dijo, yo digo, para. A ver, ¿qué te dijo? Me dijo que el Señor va a venir. Ven. Te estás recordando la Biblia, eso el Espíritu lo hace muchísimas veces. No, me dijo que en lugar de un trono en el cielo hay 2. Yo digo, ¿qué habrá comido este tipo esta noche que le hizo tanto daño y soñó tan mal? Hermanos míos, no sonreímos, pero es enormemente serio. Escucha a Pablo. Predica la palabra. No hay posibilidad de pastores eficaces si no conocen la palabra. No hay maridos de testimonio si no conocen la palabra. No hay esposas de testimonio si no conocen la palabra. Además, hay otra bendición tremenda en la palabra. Y la bendición más grande es que la Biblia no es un libro de mandamientos para cumplir, sino de privilegios que ejecutar. Ahí tienes a un marido que tiene una mujer que es la pobrecita como es. Y está siempre enfadado y disgustado y te dice, yo no puedo soportarla, un día me voy a marchar. ¿Hace eso Cristo con la iglesia? ¿Y qué dice Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es cuestión de mandamiento que te fastidia, es privilegio de testimonio que tienes. ¿Entiendes cómo cambian las cosas? Cuando yo dejo de amar a mi esposa de esa forma, estoy siendo infiel al testimonio que como hombre tengo que dar al mundo de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Entiendes esto o no?
Por tanto, es ahí donde se fundamenta la responsabilidad del marido, no para que diga en mi casa mando yo, sino para que ame a su esposa y la respeta como Cristo respeta a la iglesia. ¿Entiendes esto? Y lo mismo a la mujer. En el mundo del feminismo, el marido al tacho de la basura. No. Mujeres, respetad, subordinaros a vuestros esposos porque sois la figura de la relación de la iglesia con Cristo. Y todo esto está en la Biblia. Por tanto, dejadme concluir. Todos tenemos una obligación espiritual: oír a Dios. ¿Crees o no? La iglesia no viene al culto para hablar a Dios. La iglesia viene al culto para oír a Dios. Y cuando en la iglesia se limita la exposición bíblica en favor de otras actividades del culto, estamos cuestionando la realidad del culto. La iglesia viene para decirle: Dios de la gloria, te adoro, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. La iglesia tiene un mensaje que anunciar al mundo, ¿sí o no? ¿Cuál es? El mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Para eso, los que predican el Evangelio tienen que predicar un mensaje bíblico y un mensaje testimonial. Yo tengo muchos defectos, ¿sabéis? No está Susana esta noche aquí. Yo reconozco unos cuantos defectos. Susana, que me conoce, apunta un montón de ellos más. Y la iglesia, que me conoce desde niño, sabe otros tantos más. Uno de mis problemas más serios es que me compran siempre camisas de una tela adicta a la grasa. Como buen gallego, una de los manjares de los gallegos, ¿sabéis qué son? Las papas. Comemos mucha papa en Galicia. Y claro, cuando te ponen una comida con un poquito de carne y una buena salsa y un montón de papas, esto es la antesala del cielo. Y yo tengo una manía: dejar para el último el bocado que más me gusta, para decir, y dejo una papa redondita. Durante toda la comida he dicho: Samuel, ojo con la grasa. Y yo, ni una gota. Y de pronto pincho el último bocado. Levanto el tenedor con la papa. Y la ley de Murphy hace que la papa se rompa. ¿Y a dónde cae? A la salsa. Pero si tiene la papa toda la mesa para manchar el mantel. No. A la camisa. De modo que cuando yo me mancho, lo que procuro hacer es tapar mi mancha, ¿verdad? Eso ocurre en la vida del creyente cuando la Biblia habla a su vida. Le está diciendo: eso que tú tienes hay que limpiarlo. Y la confesión delante de Dios de nuestro pecado es el resultado de la lectura de la Biblia. ¿Nunca te ha ocurrido que estás leyendo un texto y dices: ¿cómo voy a predicar de esto si tengo que resolverlo primero en mi vida? ¿Sigues esto? Hermanos míos, yo sueño con que esta iglesia, en este lugar, sea utilizada por Dios para impactar
al pueblo de Dios en Argentina. Que cuando se escriba la historia del avivamiento espiritual en Argentina haya una página que diga: este avivamiento comenzó cuando la iglesia... ¿Cómo vais? Muy bien. Cuando esa iglesia, a la luz de la Biblia, tomó una solemne decisión. Biblia. Solo Biblia. Nada más que Biblia. Y el Espíritu de Dios cala esa decisión en tu alma y te hace vivir a Jesús. Porque la santidad es vivir a Cristo. Gracias por vuestra atención. Y pido al Señor que esta reflexión sencilla de esta noche sirva simplemente para una cosa: afirmaros en el deseo de leer la Biblia en vuestra casa. Individualmente, leer la Biblia todos una vez al año entera no es nada difícil. Llevarla al hogar, llevarla a vuestros niños, convertir a vuestros jóvenes en adictos a la Biblia. Y Dios añadirá su gracia y su bendición.